Normalmente, cuando hablamos de un diagnóstico médico, hay como una expectativa de precisión casi de ingeniería, ¿no? Claro, como que todo tiene que ser muy exacto. Exacto. O sea, alguien se rompe un brazo, vas, te toman una radiografía y el médico ve esa línea blanca en el hueso, señala la pantalla y dice, bueno, ahí está el problema. Si es algo totalmente binario, o está roto o no está roto. Ajá. Pero cuando damos un paso hacia el mundo del desarrollo neurológico, de la mente y todas sus crisis, de repente esa máquina de rayos X pues deja de funcionar. Nos encontramos mirando un panorama diagnóstico que es increíblemente turbio, Y donde el sufrimiento es invisible. totalmente invisible, pero a la vez absolutamente paralizante. Y fíjate que esa falta de una imagen clara es lo que históricamente ha hecho tan pero tan difícil tratar la mente humana. O sea, no podemos enyesar un pensamiento. Claro que no. Necesitamos herramientas muchísimo más sofisticadas para entender qué está pasando realmente en el cerebro cuando los sistemas de supervivencia se salen de control. Por eso hoy vamos a intentar mapear ese territorio invisible. Y bueno, para quienes nos escuchan, les cuento que para hacer este análisis profundo tenemos una base clínica muy sólida. Así es. Por un lado, tenemos una presentación médica súper detallada sobre los trastornos de ansiedad del doctor Alejandro Otero de la Universidad UDEM. Y por otro, para entender cómo se empezó a tratar esto con éxito en el pasado, vamos a revisar las clases magistrales de Aaron Beck. El arquitecto de la terapia cognitiva. El mismísimo. Básicamente, vamos a ver cómo se descompone la alarma de nuestra mente y cómo un psiquiatra en los años 60 decidió que la mejor manera de arreglarla era enseñarle al paciente a leer su propio código fuente. Bueno, vamos a desempacar todo esto. Me parece perfecto porque es un viaje fascinante desde la biología pura hasta una verdadera revolución histórica en la psicología. Ajá. Pero, a ver, para empezar a entender ese código, primero hay que mirar la biología de la alarma. Tenemos que diferenciar el miedo de la ansiedad. Que no son lo mismo, aunque los usemos igual. Exacto. El doctor Otero es muy claro en esto. Clínicamente no son sinónimos para nada. El miedo es una emoción básica, digamos una respuesta directa y adaptativa ante una amenaza inminente. Claro, o sea, el instinto de supervivencia puro. Si vamos caminando por un sendero y, no sé, de repente aparece un puma, Sí, el miedo es esa inyección química que te prepara en microsegundos. te prepara para correr, para pelear, o bueno, quedarte congelado. Es funcional, te mantiene con vida. Exactamente. El miedo opera en el presente. Ahora, la ansiedad, por otro lado, opera en el futuro. Es una respuesta anticipatoria. O sea, preparándose para el puma. Sí, para un puma que todavía no hemos visto, pero que juramos que podría estar escondido detrás de los árboles. Ahora bien, un cierto nivel de ansiedad es natural y hasta necesario. Está mediado por el sistema nervioso simpático para mantenernos alerta. Ajá. La gran pregunta clínica es, ¿en qué momento esa preparación para el futuro cruza la línea, ¿no? ¿Cuándo se convierte en patología? Pues según los datos clínicos que revisamos, esa línea se cruza cuando la respuesta se vuelve excesiva, totalmente desproporcionada al estímulo, y sobre todo empieza a restringir la vida cotidiana. Totalmente. A mí me gusta pensar en el sistema nervioso simpático como el detector de humo de un edificio. Su trabajo es salvarnos la vida. Claro. Entonces, te pregunto, ¿una ansiedad patológica sería el equivalente a que la alarma de incendio suene a todo volumen, paralizando a todos en el edificio, encendiendo los aspersores, solo porque alguien tostó demasiado el pan? Lo fascinante aquí es que esa imagen del detector de humo sirve hasta cierto punto, pero se queda un poco corta. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema con comparar la mente con una alarma de edificio es que asumimos que la alarma solo hace ruido. En la ansiedad patológica, la falla es sistémica y altera la arquitectura de la persona en 3 frentes simultáneos. ¡Wow! Ok. A ver, ¿cuáles son esos 3 frentes? Fisiológicamente, hay un secuestro del cuerpo. El corazón se acelera muchísimo para bombear sangre a los músculos. La respiración se vuelve superficial y genera una sensación de asfixia, sudoración. O sea, un caos físico total. Luego, cognitivamente el cerebro empieza a generar escenarios catastróficos a una velocidad vertiginosa. Y finalmente, a nivel conductual, la persona desarrolla la evitación pura y dura. Huyen del tostador, luego de la cocina y eventualmente de todo el edificio. Es una cascada completa entonces.
El cuerpo, el pensamiento y las acciones conspiran para reaccionar ante un incendio que ni siquiera existe, un incendio fantasma. Exactamente. Y cuando empezamos a revisar cómo se manifiesta este secuestro en el mundo real, los trastornos de ansiedad que describe el doctor Otero dejan de parecer simples preocupaciones. Sí, se revelan como rutinas de supervivencia profundamente limitantes y se manifiestan de formas muy específicas, dependiendo de dónde se fije esa falsa alarma. Como en la infancia, por ejemplo, con el trastorno de ansiedad por separación. Claro, evolutivamente tiene todo el sentido del mundo que un niño tema perder a sus cuidadores, pero se vuelve patológico cuando ese miedo a la pérdida es tan, pero tan excesivo que dura más de 4 semanas y bloquea su desarrollo social. Y algo que me llamó la atención del material es que a veces se ignora que esto también ocurre en adultos. Sí, es un punto clave. Si ese terror paralizante a separarse de una figura de apego persiste por más de 6 meses en un adulto, estamos ante un cuadro clínico, no ante un simple rasgo de personalidad dependiente. Totalmente. Y hay otro cuadro que, de verdad, rompió por completo mis esquemas al leer las fuentes, que es el mutismo selectivo. Ujú. Un tema interesantísimo. Confieso que yo antes pensaba que esto era simplemente, no sé, timidez extrema. Pero clínicamente es la incapacidad persistente de hablar en situaciones sociales específicas. Como en la escuela, por ejemplo. Exacto, a pesar de que la persona puede comunicarse perfectamente en su casa. Y es que no es un defecto del habla, ni es que el niño decida no hablar por capricho. Es súper importante entender la mecánica detrás de esto. Ajá. La sobrecarga del sistema nervioso simpático que mencionamos antes es tan alta en ese entorno social que literalmente bloquea las vías motoras de la conducta verbal. O sea, la ansiedad actúa como un interruptor que te apaga la voz. Tal cual. Apaga la capacidad de fonación en ese contexto. Y bueno, suele durar al menos un mes y comprensiblemente viene casi siempre acompañado de fobia social, ¿no? Que es ese terror persistente y paralizante al juicio negativo de los demás. Exacto. Pero donde creo que vemos el mecanismo biológico operando con una claridad casi matemática y, a decir verdad, aterradora, es en el trastorno de pánico. Oh, sí. Las crisis de pánico. Las fuentes clínicas lo describen casi como un evento sísmico medible. Tienen una curva de duración muy precisa que va de los 45 a los 60 minutos. Ujú. Hay una escalada brutal de síntomas que dura 15 minutos, seguida de una meseta de terror absoluto que se mantiene por 20 o 30 minutos, y luego un descenso gradual de otros 15. Es increíble la precisión. Es un patrón fisiológico súper predecible, y esto es porque está dictado por la vida media de la adrenalina y el cortisol inundando el torrente sanguíneo, y el tiempo que tarda el sistema parasimpático en intentar frenar todo ese proceso. Claro, el cuerpo intentando apagar el fuego. ¿Sí? Pero a ver, para el médico es una curva de 60 minutos en un papel. Para quien lo vive, esos 30 minutos de pico se sienten como una muerte inminente, un infarto, o que están perdiendo la cordura totalmente. Lo que resulta realmente impactante de los datos es la prevalencia. 1 de cada 10 personas tendrá un ataque de pánico aislado en algún momento de su vida. Es una estadística masiva. Masiva. Viendo esto, cuesta no preguntarse, o sea, ¿estamos ante un error de software moderno corriendo en un hardware primitivo? Es decir, ¿nuestro cerebro está preprogramado para sufrir estos cortocircuitos temporales? Si conectamos esto con el panorama general, esa es precisamente la paradoja evolutiva en la que vivimos. Nuestro cuerpo responde a un posible despido laboral, digamos, con la misma maquinaria química que usaría para huir de un depredador en la sabana. Claro, es el mismo botón de emergencia. Exacto, pero la diferencia crucial radica en las secuelas. O sea, un león desaparece si logras escapar, pero la hipoteca, los correos, siguen ahí. Y quien sufre un ataque de pánico desarrolla lo que clínicamente se llama el miedo al miedo. Viven aterrorizados de que el cortocircuito se repita. Y eso genera la agorafobia. Evitan multitudes, transporte público, espacios abiertos, y no por el espacio en sí, sino por el terror a no poder escapar o recibir ayuda si la alarma interna vuelve a estallar. Es literalmente una prisión invisible, construida por tu propia mente. Así es. Y eso nos lleva al trastorno de ansiedad generalizada, el TAG. En el material esto se define no como episodios explosivos de pánico, sino como una expectación aprensiva crónica. Es constante. ¿Sí? Es un estado de alarma latente
como un zumbido de fondo de pesimismo que dura más de 6 meses. Y si lo aterrizamos a la realidad de un adulto moderno, los efectos son devastadores. Es el agotamiento total. Imagina mantener el motor de un auto acelerado al máximo en posición neutral durante 6 meses completos. Te quedas sin máquina. Exacto. La edad media de inicio ronda los 30 años. Este estado consume tantos recursos cognitivos que la persona no solo pierde eficiencia en su trabajo, sino que afecta cosas básicas como criar a sus propios hijos con confianza. Viven anticipando tragedias que rara vez ocurren. Todo el tiempo. Y si entendemos ese nivel de parálisis física y mental brutal que genera la ansiedad crónica y cómo arrastra a la persona hacia una depresión profunda por puro agotamiento, podemos dimensionar el escenario que enfrentaban los psiquiatras a mediados del siglo XX. Un escenario muy complicado. Sí, y aquí es donde entra la segunda parte de nuestra investigación, que son las clases sobre Aaron Beck. Viendo que las terapias tradicionales simplemente no daban abasto para apagar este fuego, entra un cambio de paradigma histórico. Sí, hay que contextualizar el momento. A mediados del siglo XX, especialmente en los 60s y 70 en Estados Unidos, el psicoanálisis era el rey absoluto. Aaron Beck y también otros pioneros como Albert Ellis venían de una formación psicoanalítica ortodoxa, pero cuando empezaron a tratar pacientes con depresiones severas y ansiedad paralizante, notaron grandes fallas en la eficacia de este método. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque mi idea del método clásico de la asociación libre era que el paciente hablaba sin restricciones para que aflorara el inconsciente. Esa era la teoría, sí. Pero claro, imaginemos que la mente de un paciente grave es como una biblioteca gigantesca, toda desordenada, caótica y completamente a oscuras. Ajá, me gusta esa imagen. Y la asociación libre era como intentar encontrar un libro específico caminando a oscuras por los pasillos. Y lo que hizo Beck fue, de alguna manera, encender la luz, crear un catálogo puntual e ir directo al problema, ¿no? Es una analogía brillante, sí. Porque el problema central de la asociación libre es que no organizaba la experiencia del paciente. Beck y Ellis exigían un método para organizar ese caos. Claro. Pedirle a una mente deprimida que asocie libremente sin una guía, a menudo solo lograba que el paciente cavara más profundo en su desesperanza. Se requería una terapia focalizada, que no deambulara, para tratar un problema a la vez y, muy importante, con resultados medibles. Y además, Beck rompió con un mito enorme de esa época, el del masoquismo, ¿verdad? Ah, totalmente. El paradigma de la época creía que los pacientes deprimidos tenían una necesidad inconsciente de sufrir, como un deseo de castigo. ¡Wow! Pero Beck descubre que no había ningún masoquismo. Lo que tenían era un miedo profundo al rechazo y una gran necesidad de aprobación. Sus mentes filtraban la realidad a través de lentes oscuros, digamos. Todo era fracaso y pérdida. Exacto. Pero si la asociación libre no funcionaba, y Beck además nota que la medicación psiquiátrica por sí sola tenía límites, sobre todo para prevenir recaídas, la gran pregunta es, ¿cuál fue la herramienta específica que Beck inventó para apagar esa falsa alarma cognitiva? Y aquí llegamos al gran descubrimiento de Beck. Él se dio cuenta de que existía un flujo de ideas paralelo y oculto. Paralelo. Sí, un guión invisible que corría en la mente justo antes de que el paciente experimentara un estado emocional desagradable, como un pico de ansiedad o una tristeza profunda. A ver, para visualizar esto. Digamos que recibes un correo de tu jefe que dice, necesito hablar contigo en mi oficina mañana a primera hora. El clásico correo que aterra a cualquiera. Exacto. La respuesta consciente es leer el texto. Pero tu reacción corporal instantánea es un vacío en el estómago y taquicardia. Así es. Entonces, lo que Beck señala es que entre leer el texto y sentir la taquicardia, tu cerebro ejecutó un guión invisible en un microsegundo. Algo como, me van a despedir, hice algo mal, soy un fracaso. Exactamente. Ese es el flujo paralelo. Es tan rápido que ni siquiera te das cuenta de que lo pensaste. Solo sientes el golpe químico. Sí. Y la gran innovación de Beck no fue decirle al paciente lo que estaba pensando. Su genialidad fue inventar la psicoeducación. Instruía al paciente para que se convirtiera en su propio investigador. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? O sea, que el rol del psicólogo pasó de ser un lector de mentes místico a ser como, no sé, como un entrenador deportivo. ¿Cómo así? A ver. ¿Sí?
como un entrenador que se sienta con el atleta a ver la grabación en video del partido. Pausan la cinta juntos y le dice, mira, fíjate cómo posicionaste el pie un segundo antes de caer. Le enseña a analizar sus propios errores en la cancha. Eso plantea una reflexión importantísima. Es exactamente eso. El terapeuta le dice al paciente, la próxima vez que sienta malestar, rebobine la cinta. ¿Qué pensó un segundo antes? Y eso cambia todo, te da el control. Subraya el empoderamiento enorme que esto le otorga a las personas. Demuestra que el conocimiento es valioso solo cuando el individuo lo entiende y lo aplica por sí mismo. El objetivo era que aprendieran a observar sus propios procesos, rompiendo la dependencia con el terapeuta. Es como hacer un ejercicio de prueba de realidad objetiva. No es solo decir, todo va a estar bien, como una positividad tóxica. Claro, no es pensamiento mágico. Es decir, a ver, ¿qué evidencia tengo de que me van a despedir? Desactiva la alarma exponiéndola a la lógica. Y retienes esa herramienta para toda la vida. ¡Wow! Hemos abarcado un territorio inmenso hoy. Empezamos explorando la fisiología implacable de la alarma del miedo y cómo se distorsiona en trastornos de ansiedad como las fobias, el pánico o el TAG. Y cómo secuestra nuestra biología, literalmente. Ajá, hasta llegar a ese momento histórico en que la psiquiatría se dio cuenta de que había que enseñar a los pacientes a leer su propio código mental, dando origen al cognitivismo. El primer gran paso para recuperar el control es comprender la mecánica detrás del pánico o la depresión. Totalmente. No somos rehenes de nuestra biología si aprendemos a observar nuestras propias ideas. Así es. Y bueno, para cerrar, quiero dejar una reflexión provocativa para la audiencia, para que la exploren por su cuenta. Si nuestra mente es capaz de ejecutar silenciosamente estos complejos guiones paralelos de preocupación catastrófica y autosabotaje, sin que siquiera nos demos cuenta, Sí. ¿qué otros guiones, pero guiones positivos, de fuerza o de resiliencia, podrían estar corriendo silenciosamente en el fondo, esperando a que les prestemos atención para cambiar nuestra realidad? Ahí se las dejo. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Ha sido un placer. Hasta la próxima.